Un cordial saludo, un abrazo fraternal y una muy cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes que siempre nos acompaña a escudriñar las Escrituras con nuestros estudios bíblicos. Recuerden nuestro ministerio. Escrito está Lucas 4.8. Nuestro ministerio es un ministerio laico misionero y nos encuentran en las redes sociales, específicamente en Facebook y en YouTube. Sean todos muy bienvenidos a nuestro estudio bíblico. El tema de hoy, vamos a continuar, por supuesto, con el tema general de la purificación del santuario. En este caso sería la parte 8, pero como abrimos un subtema que le llamamos la vida del cristiano a la luz del santuario, va a ser la parte 4 y pensamos que vamos a terminar esta parte. ¿Ok? Vamos a elevar una plegaria a nuestro Dios, porque el tema es un poquito largo. Buen Dios y eterno Padre que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu santo, bendito y glorioso nombre, mi Dios. Gracias por tantas bendiciones. Siempre te agradecemos, mi Dios. Somos agradecidos, porque hemos recibido muchas, pero muchas bendiciones de tu mano. Gracias. Gracias por la vida, por la salud. Gracias por este hermoso privilegio que hemos tenido de conocer el Evangelio. Gracias porque lo aceptamos y gracias, mi Dios, gracias porque estamos en carrera hacia la vida eterna. Acompáñanos, dirígenos, mi Dios. Acompaña a todas esas personas que nos están viendo, que nos están siguiendo. Acompáñales, dirígeles, instrúyeles, mi Dios. Ábreles el entendimiento para que puedan comprender el verdadero evangelio completo de salvación. Acompáñanos a nosotros y también dirígenos. Que sean tus palabras y no mis palabras. En el glorioso nombre de Jesús. Amén, mi Dios. Amén y amén. Bueno, para comenzar tengo que decir que los hermanos, nuestros queridos hermanos y amigos, se siguen comunicando con nosotros para agradecernos por la explicación que están recibiendo precisamente sobre el santuario. Para muchos de ellos es la primera vez que alguien les habla del santuario. Para otros, pues habían tenido ya conocimiento previo del santuario, pero de igual manera están aprendiendo cosas nuevas. Gloria sea nuestro Dios por eso, ¿verdad? Nos está utilizando como su instrumento. Ahora, tenemos que recordar, mis amados hermanos, que lo que nosotros hemos hecho es, como dice el tema, hemos hecho un paréntesis, ¿verdad? Ustedes saben que hemos hecho un paréntesis. Un paréntesis a el tema general que habíamos comenzado, que se titulaba o se titula la purificación del santuario, ¿verdad? La purificación del santuario es nada más y nada menos que la profecía que nos aparece en Daniel 8:14. ¿Por qué hicimos esto? Hermano, para que pudiéramos apreciar precisamente las hermosas lecciones que nos trae la famosa doctrina del santuario. Ustedes recordarán que habíamos dicho previamente que nuestro Dios le había revelado a ese pequeño grupo después del chasco de 1844 en el movimiento milerita. ¿Recuerdan el movimiento milerita, verdad? Milerita. Ese fue el movimiento que se levantó, o sea que nuestro Dios levantó para predicar que nuestro Señor Jesús venía en el 1844, específicamente 22 de octubre de 1844. Vino la fecha y no llegó el Señor, ¿verdad? Por lo tanto, la gran mayoría de los que integraban ese movimiento, lo que hicieron fue que se fueron para sus respectivas iglesias. Pero siempre quedó un pequeño grupo, un pequeño remanente, que reconoció que el error no estaba en la Biblia, porque ellos reconocen que la Biblia no se equivoca, la Biblia no miente. Por lo tanto, ellos sabían que el error estaba en ellos. Por lo tanto,
Este pequeño grupo lo que hizo fue que se reunió para orar y suplicar a nuestro Dios que les revelara, hermanos, les revelara la interpretación correcta de la profecía de Daniel 8:14, que es nada más y nada menos que la profecía de la purificación del santuario. ¿Qué hizo nuestro Dios? Nuestro Dios lo que hizo fue que, contestando esa oración que ellos estaban haciendo, los inspiró para que ellos fueran entonces a la Biblia, a estudiar lo que era el santuario y sus servicios. El santuario y sus servicios. Hermano, eso está escrito en el libro de Levítico. O sea que eso hace miles y miles de años que eso está escrito. También el apóstol Pablo, en el libro de Hebreos, toma parte de ese concepto de lo que es la doctrina del santuario, y también lo que hace es que nos presenta una actualización de lo que es la doctrina del santuario. Bueno, pues el Señor lo que hizo fue que los llevó a estudiar el santuario y sus servicios. ¿Por qué? Porque ellos lo que estaban pidiendo era la revelación correcta, la interpretación correcta de Daniel 8:14. Y para poder entender lo que era la interpretación correcta de la profecía, ellos tenían que conocer el santuario y sus servicios. ¿Por qué? Porque la interpretación correcta estaba muy íntimamente relacionada precisamente con el santuario. ¿Lo ven? Si ustedes se han dado cuenta, mis amados hermanos y amigos, nosotros hemos tomado bastante tiempo, ¿verdad?, en esta profecía, en este tema. Pero es para poder explicar con lujo de detalles, para que no haya duda, o por lo menos que haya las menos dudas posibles, y demostrar cómo el Señor ha ido dirigiendo cada cosa en este remanente hasta que ellos pudieron comprender completamente la interpretación correcta, o sea, el mensaje correctamente. Hermanos, nuestro Dios les estaba revelando una luz extraordinaria, mucha luz. Y Dios sabía que ellos iban a necesitar suficiente tiempo para poder asimilar esa luz. ¿Ven? Por eso es que tomaba tiempo. Eso no fue de un día para otro. Y mira, está bien. Mira, el santuario dice esto. Y no. Eso fue con mucha oración, con mucho ayuno, y fue poco a poco. Ahora bien, cuando nosotros decimos que nuestro Dios le reveló a ese pequeño grupo, no estamos diciendo que el Señor le reveló una nueva luz aparte de la Biblia. Entendamos eso. No es una nueva luz aparte de la Biblia, sino que por el contrario, nuestro Dios los inspiró para que ellos estudiaran lo que ya estaba escrito en la Biblia. O sea, que eso no era un mensaje nuevo. Eso ya estaba escrito en la Biblia. Esa doctrina ya estaba en la Biblia. Lo que pasa que sencillamente nadie se había percatado, y el Señor entonces los llevó a estudiar la Biblia. Hermanos, esto es lo que nos pasa cuando nosotros nos dedicamos a escudriñar las Escrituras. Tomamos tiempo para estudiar las Escrituras. La luz de nuestro Dios nos alumbra. Gloria sea nuestro Dios, ¿verdad? Fíjense que lo que nosotros hemos hecho hasta ahora es, bueno, vamos a decirlo ahorita. Lo que nosotros hemos hecho hasta ahora es seguir el santuario, ¿verdad? Lo que hicimos es pasar por el proceso del santuario, haciendo un recorrido por el santuario.
Cuando nosotros estudiamos la Biblia, hermanos, y leemos las epístolas del apóstol Pablo, nosotros nos damos cuenta que ese recorrido que nosotros estamos haciendo en el santuario es exactamente lo mismo, el mismo principio que dio el apóstol Pablo hace ya más de 2000 años. Más de 2000 años. Miren cómo el apóstol Pablo lo escribió. Pero ahora le digo. En 1 Corintios capítulo 1 versículo 30, mire lo que dice. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios. Mire lo que ha sido hecho por Dios. Mírelo como el apóstol Pablo lo presenta. Sabiduría, 1, ¿verdad? Justificación, 2. Santificación, 3. Redención, 4. 4 etapas. ¿Las vimos? Vamos otra vez a repetirla. El Señor Dios nos ha hecho a nosotros, por Dios a nosotros, sabiduría, 1. Justificación, 2. Santificación, 3. Y redención. Redención. Fíjense, hasta ahora nosotros hemos pasado 3 etapas. ¿Cómo eso se ilustra, hermanos? En el santuario, ya nosotros habíamos dicho previamente que nosotros cuando estábamos en el mundo, que no habíamos aceptado al Señor como nuestro Salvador personal, estábamos fuera del santuario, ¿verdad? Estábamos aquí caminando fuera del santuario. El Señor nos hizo el llamado. ¿Recuerdan la expresión, muchos serán los llamados y pocos los escogidos? Que en realidad, como debe ser, es muchos son los llamados y pocos son los que responden al llamado, ¿verdad? Eso lo habíamos dicho en un estudio previo. Pues nosotros estábamos acá fuera del santuario. Participábamos del mundo porque éramos parte del mundo, no éramos cristianos. El Señor nos hizo el llamado y nosotros respondimos positivamente al llamado. Aceptamos el llamado. ¿Qué nos hizo, verdad? El libro de Apocalipsis nos lo presenta de otra manera. El Señor llama y toca a la puerta. Y Él dice, si hay alguien que abra, el que está al otro lado, abre. Pues si Él abre, yo voy a cenar con Él y Él va a cenar conmigo. ¿Verdad? Es exactamente lo mismo. El Señor ha tocado nuestra puerta y nosotros le abrimos. ¿Cómo le abrimos? Cuando decidimos aceptar el llamado y entrar entonces al santuario. ¿Cómo el apóstol identifica a esas personas que hemos aceptado el llamado? Él dice que eso es sabiduría. Alabado sea mi Dios. O sea, que nosotros hemos sido sabios. ¿Por qué hemos sido sabios? Sencillamente porque hemos decidido el camino correcto hacia la vida eterna. Gloria sea nuestro Dios. Así que el apóstol Pablo dice que cuando nosotros aceptamos el llamado, somos sabios. Esa es la sabiduría. Nosotros entonces entramos al santuario. ¿Cuál es el primer compartimiento del santuario? El atrio. ¿Verdad? El atrio. Y entonces en el atrio hay 2 muebles. Y habíamos dicho en estudios previos lo que significan esos 2 muebles. ¿Verdad? Esos 2 muebles significan precisamente lo que el apóstol dice, la justificación. Es decir, que la justificación de nosotros ocurre en el atrio. El Señor nos justifica. Después que aceptamos el llamado, el Señor nos justifica. ¿Por qué? Porque nosotros convertimos nuestro corazón al Señor. Nos convertimos al Señor. Eso es la justificación. Luego que nosotros pasamos por la justificación, hermanos, la justificación no es otra cosa que la salvación. El Señor nos ha perdonado nuestros pecados. Por lo tanto, si nos perdona nuestros pecados, nosotros somos salvos. La condenación, los que están condenados son los que todavía tienen sus pecados, sin perdonar. Nosotros ya fuimos perdonados, por lo tanto somos salvos. Así que la salvación se ha ejecutado aquí en el atrio. Luego, lo que hicimos
es entonces entrar en nuestro recorrido al lugar santo. ¿Lo ven aquí? Lugar santo. ¿Cuál es el otro? Aquí ocurre el proceso de la justificación. Entonces, ¿qué ocurre en el lugar santo? El proceso de la santificación. Aquí nosotros somos salvos en este departamento. En este otro departamento, nosotros conservamos nuestra salvación. Ese es el objetivo, ¿verdad? Conservamos nuestra salvación. Por lo tanto, de las 4 fases o 4 etapas que menciona el apóstol Pablo, ya nosotros cubrimos 3. Aceptamos el llamado, fuimos sabios. Pasamos por la justificación y pasamos por la santificación. ¿Qué nos queda? Nos queda entonces entrar al último compartimiento, que es el lugar santísimo. Es el lugar santísimo. ¿Lo ven? Por lo tanto, hermanos, ya hemos pasado 3 etapas. Nos falta la última. Ahora, queremos recalcar una cosa. Y es lo siguiente, hermanos. El proceso de santificación que dijimos, ¿verdad? Que el proceso de santificación es conservar nuestra salvación. ¿Verdad? Conservar o mantener nuestra salvación. Este proceso, hermanos, el proceso de la santificación, es el proceso más largo y difícil para nosotros los cristianos. Todas las etapas son importantes. Todas las etapas son importantes y son necesarias. Pero esta etapa de la santificación es el periodo más largo y es el más difícil. ¿Por qué lo decimos? Ustedes saben que nosotros somos justificados, ¿verdad? Cuando nosotros bajamos a las aguas bautismales, nacemos de nuevo. Tenemos una nueva vida. Nacemos en el reino de nuestro Dios. Gloria sea su nombre. Hermanos, en el momento en que nosotros subimos de las aguas bautismales y hemos sido justificados, en ese mismo instante comienza el proceso de santificación. ¿Cuánto dura el proceso de santificación? El proceso de santificación dura desde ese momento hasta que sucedan 2 cosas. También lo habíamos dicho. O que muramos, pasamos al sueño de la muerte, o el Señor Jesús regrese. Cuando suceda una de esas 2 cosas, lo que suceda primero, se acaba el proceso de santificación. Por lo tanto, hermanos, el proceso de santificación es extenso, largo, un periodo largo. Por ejemplo, si nosotros conocemos al Señor a los 30 años, un ejemplo, ¿verdad? Y morimos a los 80, el proceso nuestro de santificación va a ser de 80 años. ¿Tienen una idea, verdad? ¿Por qué es el proceso más largo? ¿Y por qué es el proceso más difícil? Precisamente porque es durante ese proceso que el apóstol Pablo nos dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, las huestes espirituales. O sea, que el enemigo y sus huestes infernales van a estar detrás de nosotros. ¿Por qué? Porque el enemigo quiere que nosotros nos perdamos. El enemigo quiere que nosotros caigamos en pecado. El apóstol Pedro también dice que el enemigo anda como león rugiente mirando a quién devorar. Nos quiere devorar. Él, ¿recuerdan la ilustración? Que nosotros estábamos en el saco de los perdidos. Al aceptar al Señor como nuestro Salvador personal, nosotros le salimos del saco. Pues Él nos quiere meter otra vez en el saco. Y es durante ese periodo de la santificación que Él entonces nos trae tentaciones a granel, para que nosotros fallemos y caigamos en pecado y viramos para atrás. Por otra parte, también como ese periodo es tan largo, también Él nos infunde el desaliento para que nos desanimemos y viremos hacia atrás.
Yo estoy seguro que ustedes, al igual que yo, han escuchado muchas personas diciendo, miren, en eso de la regreso del Señor, mira, eso, en verdad yo no creo en eso. Eso, mira, yo tengo 70 años y yo estoy escuchando que el Señor viene desde que yo nací. Desde que yo tengo uso de razón, estoy escuchando que el Señor viene y y han pasado 70 años y no ha venido. Yo creo que en verdad el Señor no viene nada. ¿Ven ustedes? Tratando de desanimarnos. Y todas esas cosas nos ayudan para que nosotros viremos hacia atrás y viremos al mundo. Y una vez viramos al mundo, hermanos, vamos a estar totalmente perdidos. Totalmente perdidos. Ustedes saben que hay ocasiones en que yo les traigo gráficas y les traigo ilustraciones para que podamos entender mejor lo que estamos explicando, ¿verdad? Porque hay veces que la mucha palabrería como que confunde. Voy a traerles ahora una gráfica y se las voy a mostrar y se las voy a explicar. Para que, a ver si sirve para que me puedan entender mejor lo que estamos hablando, ¿verdad? Que es lo mismo que hemos estado hablando acá en el santuario, es lo mismo. Miren, nosotros comenzamos aquí, fuera del santuario, ¿verdad? Comenzamos fuera del santuario, que es lo mismo que hicimos aquí. ¿Verdad que sí? Comenzamos ¿dónde? Fuera del santuario. ¿Qué fue lo que hicimos aquí? Escuchamos el llamado del Señor y nosotros respondimos positivamente, ¿verdad? Y entramos al santuario. Vamos entonces acá. Estaban fuera del santuario y nosotros recibimos el llamado y respondimos al llamado. Respondimos positivamente. Hermanos, este periodo del llamado y de responder al llamado es un periodo relativamente corto, porque eso es cuestión de tomar una decisión. El Señor te llama y tú decides si aceptas o si no aceptas, si responde o si no responde. No hay que tomar mucho tiempo para eso, ¿verdad? Hay muchas personas que dicen, hermano, lo que pasa es que yo estoy demasiado jovencito, tú sabes, yo quiero participar del mundo, de la fiesta y de esto y de lo otro. Y cuando yo esté un poquito más viejo, pues entonces, tú sabes, yo acepto el llamado. Pues, ¿qué le está diciendo al Señor? Que no. La respuesta es que no. Ahora, ¿sabe cuál es el peligro de eso? Que si la muerte le sorprende en ese periodo donde ya la persona dijo que no, la más alta probabilidad es que esa persona se pierda para siempre. ¿Ve? No va a aprovechar la salvación eterna que nos ofrece nuestro Señor. Volviendo acá. Nosotros respondimos al llamado, por eso el periodo es corto. Después de nosotros responder al llamado, pasamos al atrio. Vamos acá, otra vez. Para que vean que lo que estamos explicando de otra manera, lo que ya habíamos dicho. Entramos a dónde? Respondimos al llamado y entramos a dónde? Al atrio. ¿Verdad? ¿Qué sucedió en el atrio? El proceso de justificación. ¿Verdad? O sea, fuimos declarados salvos. Vamos acá. Ese periodo también es relativamente corto. Desde que usted conoce al Señor o entra en conocimiento del Señor hasta que usted se convierte al Señor, no pasan años, no pasan. O sea, es un periodo relativamente corto. ¿Por qué? Porque si ya usted respondió al llamado, usted está en la mejor disposición de aceptar al Señor como su Salvador personal. ¿Verdad que sí? Entonces, por eso es que este periodo es bastante corto. Entramos al atrio. ¿Qué sucedió en el atrio? El proceso de justificación. Fuimos justificados. Fuimos salvos. ¿Ok? Después del atrio, después de la justificación, acabamos de decir que empieza entonces la santificación. ¿En dónde es que empieza la santificación? En el lugar santo. Vamos acá para que lo vayamos viendo. Llamado, entramos al atrio, justificación y después entramos al lugar santo, que es la santificación. ¿Van viendo? Hermanos, estamos hablando sobre lo mismo, solamente que lo estamos explicando de otra manera. Ahora bien,
El periodo de santificación, estamos diciendo que es el periodo más largo. Por eso la santificación dura desde aquí hasta acá. Y habíamos dicho previamente que el periodo de santificación dura desde que nosotros aceptamos al Señor, nos bautizamos, hasta que ocurren dos cosas. Dos cosas. O pasamos al descanso con la muerte, o viene el Señor Jesús, el regreso del Señor Jesús. Lo que ocurra primero. ¿Ven? ¿Cuándo es que termina? El periodo de santificación termina o con la muerte o con el regreso del Señor Jesús. No termina antes. Bueno, el periodo de santificación puede terminar antes, por supuesto. Si usted decide virar atrás, si usted decide hacerle caso al enemigo y usted vuelve atrás y vuelve al mundo, pues usted sabe que está perdido. Está perdido. ¿Está viendo? Hermanos, lamentablemente, es precisamente durante ese periodo que muchos queridos hermanos viran hacia atrás. O ceden a la tentación, o se desaniman y vuelven al mundo. Por eso es que ese periodo es tan y tan difícil. Esa etapa es muy difícil. Ahora bien, tenemos un detalle. Ya sabemos, ¿verdad? Mueren aquí. O termina, el periodo de santificación termina o con la muerte o con el regreso del Señor Jesús. Ahora, tenemos un detalle. La raza humana tiene alrededor de 6.000 años, ¿verdad? La Biblia nos dice, no lo dice así. Para eso hay que pasar trabajo y hay que empezar a sacar las diferentes generaciones, ¿verdad? Pero si hacemos eso, nos damos cuenta de que la creación tiene aproximadamente alrededor de 6.000 años. 6.000 años. Los primeros seres creados, todos sabemos que fue Adán y Eva, ¿verdad? Es decir, que desde Adán y Eva para acá, en estos 6.000 años que han pasado, han sido muchas las generaciones que han pasado. ¿Verdad que sí? Muchas las generaciones que han pasado. En esos 6.000 años de Adán y Eva para acá, han sido muchos los que se han logrado mantener fieles, hermano. Y de lo que estamos hablando es de los fieles. No estamos hablando de los que se van a perder. Estamos hablando de los fieles. De Adán y Eva para acá han sido muchos los que conservaron su salvación a través de la santificación y bajaron a la muerte. Todas esas personas terminaron su proceso de santificación con la muerte. Ellos pasaron también por esto. Ellos estaban fuera del santuario, ellos aceptaron el llamado, pasaron por el proceso de justificación y pasaron por el proceso de santificación. ¿Qué pasó con todas esas personas? La muerte les llegó primero y están muertos. Todos están muertos. Hermanos, fieles, ¿verdad? Fieles, que están sencillamente muertos. Ahora bien, vamos al tiempo de hoy, vamos al presente, al día de hoy. Miren, este es el hoy, ¿verdad? El presente. El año 2022. Este es el regreso de nuestro Señor Jesús. No sabemos cuándo Él va a regresar. Del día y la hora nadie sabe. Pero, a través de las diferentes señales que Él dijo, que Él dejó, para que nosotros conociéramos cuándo iba a ser su regreso, a través de esas señales y a través precisamente de las diferentes profecías, nosotros nos damos cuenta de que el regreso del Señor está cerca. Por eso fue que no pusimos el regreso, el hoy no lo pusimos acá atrás. ¿Por qué? Porque es que nosotros sabemos que ya está cerca. ¿Ven? Como decía el apóstol, nuestra redención está más cerca que cuando creímos. ¡Gloria sea mi Dios! Alabado sea. Más cerca que cuando creímos. Bueno, así que este es el 2022. Hermanos, en el mundo hoy, estamos en el 2022, en el mundo hoy hay muchos fieles, ¿verdad? Muchos cristianos que aceptaron al Señor.
que hemos sido justificados y que estamos también en el proceso de santificación. ¿Verdad que sí? Estamos en este proceso. ¿Por qué? Porque si estamos vivos, no hemos pasado por la muerte y el Señor tampoco ha regresado. ¿Verdad? Así que estamos entonces todavía, si somos fieles, estamos todavía en el proceso de santificación. ¿Me van siguiendo? Espero que me vayan siguiendo. Ahora bien, de todos nosotros los que vivimos hoy en el 2022, y que somos fieles al Señor, miren, la inmensa mayoría de los que somos fieles hoy, vamos a pasar por la muerte antes de que nuestro Señor Jesús regrese. Eso no lo sabían, ¿verdad? Pero yo se lo estoy diciendo ahora. La inmensa mayoría de nosotros vamos a pasar por la muerte. Estamos en el 2022 antes de que el Señor Jesús regrese. ¿Me van siguiendo, verdad? ¿Por qué? Porque miren, ustedes saben que antes, precisamente antes de que el Señor Jesús regrese, va a suceder un periodo que se llama, no voy a escribir para no tomar mucho tiempo, que se llama la Gran Tribulación. Nosotros dimos aquí un estudio, tuvimos varios temas sobre la Gran Tribulación. La Gran Tribulación no es otra cosa que las 7 postreras plagas, ¿verdad? Hermanos, durante ese periodo va a ser bien poquitito antes, específicamente cuando el Señor se levante y termine el tiempo de gracia. Durante ese periodo, hermanos, va a ser tan terrible para toda la humanidad, pero también va a ser bien terrible para nosotros los cristianos, los fieles. ¿Por qué? Porque se va a desatar una persecución tremenda contra nosotros los fieles, los que somos fieles al Señor, que hemos decidido hacerle caso a la palabra de Dios. Ustedes recuerdan la Santa Inquisición, ¿verdad? Que se perseguía, se torturaba y mataba a las personas que estaban en contra de la religión popular. Va a suceder exactamente lo mismo. Se va a repetir. Vamos a ser perseguidos, vamos a ser torturados. Y muchos de nosotros vamos a ser muertos. Sí, durante ese periodo. ¿Qué sucede, mis amados hermanos? Que nuestro Dios, en su infinita misericordia por nosotros, específicamente con nosotros los que ya estamos mayorcitos, Él no va a permitir que nosotros seamos torturados. Imagínense a nosotros ya de esta edad y un poquito más mayores, nosotros corriendo por los montes, escondiéndonos, huyendo, porque va a haber un decreto de muerte contra nosotros. Imagínense nosotros corriendo por los montes con esta edad que tenemos y con las dolamas. Oigan, vamos a ser torturados. Miren, la mayoría de nosotros, a esta edad que tenemos, cuando nosotros nos sentamos, nos da trabajo ponernos de pie. Y cuando nos ponemos de pie, tenemos que respirar profundo. ¿Por qué? Porque nos duele todo el cuerpo. Y no hemos sido torturados. ¿Me van siguiendo? Ya el cuerpo nos duele y todavía no hemos sido... Imagínense cuando venga la tortura. El Señor no va a permitir eso. Por lo tanto, ¿qué es lo que el Señor va a hacer? El Señor nos va a poner a descansar. ¿Me siguen? Y de esa manera garantizamos nuestra salvación, porque ya pasamos todo el proceso. Y pasamos la santificación. ¿Ven? Ahora bien, del día de hoy, 2020, hasta que el Señor regrese, si bien es cierto que la inmensa mayoría vamos a pasar por la muerte, siempre van a haber muchos que van a estar vivos, fieles, que van a estar vivos para cuando el Señor Jesús regrese. ¿Me están comprendiendo, verdad? O sea que tanto desde el día de hoy, desde el 2022, van a haber muchos fieles que vamos a pasar al descanso. Yo me incluyo porque con mi edad yo creo que el Señor tiene que tener piedad conmigo. Así que muchos vamos a pasar por la muerte. Pero van a haber algunos que son fieles, hermanos. Yo tengo ya 68 años. Hay hermanos fieles
que lo que tienen son 20 años, 15 años, y son hermanitos que son fieles jóvenes, 25 años, 30 años. ¿Me siguen? Pues a lo mejor esos muchachos que todavía están más jóvenes van a estar vivos y que aguantan mejor la tortura, aguantan el asunto de estar corriendo para arriba y para abajo, pues van a estar vivos para cuando el Señor regrese. ¿Me siguen, verdad? Vamos a dejar esto aquí. Y entonces vamos a regresar acá para explicar otra cosa. Y luego volvemos allá. Dijimos que ya hemos pasado por estas primeras 3 etapas, ¿verdad? El llamado, el atrio y el lugar santo. ¿Qué nos queda? El lugar santísimo. ¿Qué representa para nosotros el lugar santísimo? ¿Qué es lo que representa para nosotros? Para nosotros poder explicar lo que representa el lugar santísimo, tenemos que primero recurrir a identificar el mueble que se encuentra en el lugar santísimo. El mueble que se encuentra en el lugar santísimo es el arca del pacto. Y es solamente un mueble el que se encuentra ahí. El arca del pacto. ¿Qué es el arca del pacto? ¿Qué es el arca del pacto? Vamos a dejar que la palabra de Dios nos conteste. Éxodo 25 del 8 al 11. Mire lo que dice. Después me harán un santuario para que yo habite entre vosotros. El santuario y todo su mobiliario deberán ser una réplica exacta del modelo que yo te mostraré. Y entonces mire lo que dice el 10. Haz un arca de madera de acacia de 1 metro con 10 centímetros de largo, 70 centímetros de ancho y 70 centímetros de alto. Recúbrela de oro puro por dentro y por fuera, y ponle en su derredor una moldura de oro. Entonces, ¿qué nos está diciendo la palabra? Fíjense, tenemos que hacer un detalle. Aquí el texto nos presenta, lo primero que nos presenta es el propósito principal por el cual Dios le dijo a Moisés que construyera un santuario. ¿Cuál fue ese propósito principal? Que Dios quería habitar entre su pueblo. Dios quería estar presente, hermanos, presente, literalmente presente en medio de su pueblo. Ese fue el propósito principal. Y entonces dentro de ese santuario tenía que construir todo el santuario, una réplica exacta de lo que él le mostró. Y entonces de lo que estamos ahora hablando es del arca del pacto. El arca del pacto es eso. Dice arca del pacto, pero en realidad es una caja. Es una caja. Ya ustedes vieron las medidas. Por las medidas sabemos que es una caja, ¿verdad? Eso es el arca del pacto. Y el Señor le dio las medidas exactas. ¿Cómo iba a ser esa caja? Esa caja iba a tener también una tapa. Se iba a cubrir con una tapa. Esa tapa el Señor le llama propiciatorio. Vamos a verlo. Propiciatorio. Haz un propiciatorio de oro puro de 1 metro con 10 centímetros de largo por 70 centímetros de ancho. Si se dan cuenta es exactamente el mismo tamaño de la caja. Y también fíjense los detalles que le da. ¿Qué iba a tener ese propiciatorio? Que iba a ser de oro puro. Y también 2 querubines de oro, labrado a martillo, para los 2 extremos del propiciatorio. En cada uno de los extremos irá un querubín. Hazlos de modo que formen una sola pieza con el propiciatorio. O sea, no era pegado, no, una sola pieza. Los querubines deberán tener las alas extendidas por encima del propiciatorio y cubrirlo con ellas. Quedarán el uno frente al otro, mirando hacia el propiciatorio. Coloca el propiciatorio, o sea, la tapa. Estamos hablando de la tapa, ¿lo ven? Coloca el propiciatorio encima del arca, que va a ser la tapa del arca. Y pon dentro de ella la ley que te voy a entregar. El Señor fue extremadamente minucioso, extremadamente exigente, explícito con las medidas que iba a tener el propiciatorio y el arca.
por supuesto. ¿Lo ven? El propiciatorio y el arca. Y ya sabemos que el propiciatorio iba encima del arca. Era la tapa del arca. Ahora bien, sabiendo eso, hay una pregunta que tenemos que hacernos. Que es, ¿y para qué Dios mandó a hacer entonces la caja? ¿Para qué Dios mandó a hacer el arca? Pues vamos a ver para lo que Dios mandó a hacer el arca. No, fíjense. En el propiciatorio, antes de eso, en el propiciatorio era que Dios, mire lo que iba a pasar. Allí me declararé y a ti hablaré y hablaré contigo sobre el propiciatorio. De entre los dos querubines, recuerda los querubines, que están sobre el arca del testimonio. Todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Lo que queremos recalcar en este texto es que Dios, recuerden que el propósito principal era que Dios quería habitar en medio de su pueblo. El lugar específico que Dios iba a habitar, iba a mostrar su presencia, era en ese lugar. Sobre el arca del pacto, sobre el propiciatorio. ¿Me van siguiendo, verdad? Sobre el propiciatorio, hermanos. Cuando hablamos de la presencia de Dios, de la manifestación de Dios, estamos hablando de la gloria de Dios. De la gloria de Dios. ¿Me van siguiendo, verdad? Por eso es que nuestro Dios fue tan preciso al dar las medidas y todo lo que iba a incluir, porque su presencia iba a estar allí. Y eso tenía que estar perfecto. Ahora, vamos a contestar la pregunta de lo que había dentro del arca. El cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto. ¿Cómo estaba el arca del pacto? Cubierta de oro por todas partes. En la que estaba una urna, recuerdan que primero era de madera y después la cubrieron de oro. Una urna de oro que contenía, ¿qué contenía? El maná, número 1. La vara de Aarón que reverdeció, 2. Y las tablas del pacto. Para eso era que el Señor mandó a Moisés a construir el arca. El objetivo del arca era guardar, número 1, el maná, una muestra del maná. Recuerdan, el maná fue el pan que cayó del cielo y los israelitas tuvieron 40 años comiendo de él. El maná, una muestra de ese maná, estaba dentro del arca. Estaba la vara de Aarón que reverdeció en un momento específico, ¿verdad? Y además estaba también la tabla de los 10 mandamientos. Ese es el objetivo del arca. El objetivo del propiciatorio era manifestar la presencia de nuestro Dios. La gloria de nuestro Dios. ¿Lo ven? Para que nosotros tengamos una idea, hermanos, de lo que significa estar en la presencia de Dios, porque cuando nosotros entramos al lugar santísimo, vamos a estar precisamente delante de la presencia de Dios, delante de la gloria de nuestro Dios. Para que nosotros tengamos una idea de lo que significa, lo que representa estar delante de la presencia de Dios, la misma Biblia nos presenta un ejemplo. Éxodo 34, 29 y 30 nos dice: cuando Moisés descendió del monte Sinaí, traía en sus manos las 2 tablas de la ley. Pero, dice, no sabía que por haberle hablado al Señor, o sea, por haber estado cerca, delante de la presencia de nuestro Dios, de su rostro salía un haz de luz. Al ver a Aarón y todos los israelitas el rostro resplandeciente de Moisés, tuvieron miedo de acercarse. Es decir, que cuando Moisés estuvo cerca o estuvo delante de la presencia de Dios, delante de la gloria de Dios, el efecto fue de que su rostro comenzó a resplandecer. Su rostro brillaba. Y brillaba tanto, hermanos, que el propio hermano le cogió miedo. No se atrevía a acercársele. ¿Por qué? Porque pensaban que ese fulgor, ese resplandor, los iba a consumir. Hermanos y amigos,
Así de imponente es la gloria de Dios. Alabado sea tu nombre, mi Dios. Así de imponente es la gloria de Dios. ¿Están captando ustedes lo que significa entrar al lugar santísimo? Estar delante de la presencia de nuestro Dios. Eso es lo que significa. El problema fue que no podían ver a Moisés, porque tenían que taparse los ojos. No podían hablar con él porque resplandecía demasiado. Tuvieron que buscar una solución. ¿Cuál fue la solución? Éxodo 34, 34 y 35. Siempre que entraba en la presencia del Señor para hablar con él, ¿qué era lo que hacía? Se quitaba el velo. La solución fue entonces ponerle un velo a Moisés mientras no salía. Al salir les comunicaba a los israelitas lo que el Señor les había ordenado decir. Y como los israelitas veían que su rostro resplandecía, ¿qué hacía Moisés? Se cubría de nuevo el rostro con el velo, hasta que entraba entonces otra vez a hablar con el Señor. La solución fue que entonces Moisés tuvo que ponerse un velo. Después de estar en la presencia de Dios, cuando bajaba de estar en la presencia de Dios, Moisés se tenía que cubrir, porque el resplandor era tanto que la gente no lo soportaba. No lo soportaba. Ahora bien, volviendo al santuario. Voy rapidito, hermano, porque ya lo que me quedan son 15 minutos. Volviendo al santuario. Dijimos que ya lo que nos queda es entrar al lugar santísimo. ¿Qué representa? ¿Qué representa entrar al lugar santísimo? Ya sabemos que entrar al lugar santísimo, vamos a estar delante de la presencia de Dios. Ahora, aquí mismo, si ustedes se dan cuenta, yo no sé si allá ustedes lo pueden observar. Este es el arca del pacto. Aquí lo que se ve desde arriba es el propiciatorio. A eso está pintado de blanco, y un blanco brillante, resplandeciente. ¿Qué es lo que eso representa? La presencia de Dios, la gloria de Dios. Porque Dios está ahí, en ese lugar específico. Pues, ¿qué es lo que representa, hermanos? El que nosotros entremos al lugar santísimo. El lugar santísimo lo que representa, mis amados hermanos, es nada más y nada menos ese glorioso día cuando nuestro Señor Jesucristo venga, regrese del cielo para la tierra, con todos sus santos ángeles, con toda su majestad y gloria, a buscar a su pueblo. Gloria sea mi Dios. Eso es lo que representa entrar al lugar santísimo. Hablamos de que la presencia de Dios es resplandeciente, gloriosa, ¿verdad? Miren lo que dijo el propio Señor Jesús cuando habló de su venida, cuando habló de su regreso. Mateo 24, 27. Porque así como el relámpago que sale del oriente y se ve hasta en el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Gloria sea mi Dios. Así será la venida. ¿Con qué compara el Señor su regreso? Con un relámpago. Con un relámpago. Todos hemos visto lo que es un relámpago. Y sabemos que cuando hay un relámpago, ¿cuál es la tendencia nuestra? A cubrirnos los ojos. ¿Por qué? Porque el resplandor es tanto que nos hiere la retina. El Señor está diciendo que cuando Él regrese, va a ser como un relámpago. Va a brillar tanto como un relámpago. Gloria sea nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Él viene con toda su gloria. ¿Y qué es la gloria? La gloria es precisamente ese halo de luz fulgurante, resplandeciente, que emana de su persona. Por eso era que Moisés reflejaba la gloria de Dios después de él haber estado un rato hablando con Dios. Gloria sea nuestro Dios. Qué cosa maravillosa, ¿verdad? Qué cosa maravillosa, maravillosa. Por eso es que el apóstol Juan, cuando escribe allí en Apocalipsis 1:7 y habla precisamente del regreso del Señor, dice: he aquí que viene con las nubes y
todo ojo le verá y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Lógicamente, si esos los linajes de la tierra que no están preparados, que no han aceptado el llamado, ya no tienen tiempo, ¿cómo van a estar? Lamentándose. ¿Por qué? Porque van a ver la gloria de Dios. Van a ver el resplandor, la presencia de nuestro Dios. Y dice que todo ojo le verá. Todo ojo, hermanos. Todos le vamos a ver. No puede pasar desapercibido. Miren, Él viene con todos sus santos ángeles. Nuestro Señor brilla. Los ángeles brillan también. Imagínense ustedes esa brillantez extraordinaria cuando venga. Es imposible que pase desapercibido. No hay manera. Todos le vamos a ver. Fíjense que el propio Señor también habló acerca de su regreso. Y mire cómo dijo, Mateo 25, 31 y 32. Cuando el Hijo del Hombre venga, o sea, Él mismo, en su gloria, y todos los santos ángeles, no viene solo con Él, entonces se sentará en su trono de gloria. Un trono también resplandeciente, un trono glorioso, un trono brilloso. Y serán reunidas delante de Él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Lo está diciendo. Él viene con toda su majestad y gloria. Y no viene solo, hermanos. Eso va a ser un espectáculo maravilloso. Maravilloso. Ver al Señor Jesús en toda su gloria, que nos viene a buscar personalmente. Alabado seas, mi Dios. Alabado seas. Qué tremenda noticia, ¿verdad? Una noticia extraordinaria. Pero ¿saben qué? Hay una mejor noticia. Hay una mejor noticia. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Colosenses 3:4 nos dice: cuando Cristo, que es vuestra vida, porque nuestro Señor Jesucristo es nuestra vida, ¿verdad? Le hemos aceptado. Se manifieste, o sea, cuando Él regrese, entonces también vosotros, ¿quién es? Vosotros, ustedes y yo, y todos los que le hemos aceptado, también vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Alabado sea mi Dios. Hermanos, ¿entendimos lo que el apóstol Pablo está diciendo? El apóstol Pablo está diciendo que cuando Él aparezca en gloria, esa gloria va a ser partícipe con nosotros. Nosotros vamos a ser partícipes de esa gloria. O sea, hermanos, lo que Él nos está diciendo es que en ese glorioso día, cuando Él regrese, todos los fieles, vamos a ser transformados en cuerpos gloriosos. Gloria sea nuestro Dios. Alabado sea. Mire cómo lo expresa el apóstol Juan. Hermanos, hemos tenido muchos textos bíblicos. Aquí no hay lugar a duda. Primera de Juan 3:2. Queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios. Ven acá, que quiero explicar. Esto yo lo he explicado antes, pero lo quiero explicar nuevamente. El apóstol dice que ahora somos hijos de Dios, ¿verdad? Ahora somos hijos de Dios. ¿Cuándo nosotros nos constituimos hijos de Dios? En el momento de nuestra justificación. Hermanos, en el momento en que nosotros subimos de las aguas bautismales, nosotros nacimos en el reino de Dios. Nos constituimos hijos de Dios. Nosotros ahora somos hijos de Dios porque hemos aceptado al Señor como nuestro Salvador personal. Pero tenemos un problema. El mismo problema que el apóstol Pablo decía. Todavía tenemos este cuerpo de carne y de pecado, ¿verdad? Que tiene tendencias hacia el pecado. Y que la lucha es terrible. El apóstol Pablo decía, porque lo que quiero hacer no hago, mas lo que no quiero hacer, eso es lo que hago. ¿Por qué? Porque el cuerpo tiene la tendencia al pecado. La primera lucha, dijimos, que es contra nosotros mismos. ¿Me siguen? Todavía, aunque somos hijos de Dios, dice él, aunque somos hijos de Dios, todavía tenemos este cuerpo de pecado. Ahora, ¿qué va a suceder? Gloria sea mi Dios. Dice, pero todavía, aunque somos hijos de Dios,
todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Ah, no. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga, cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él. Gloria sea mi Dios. Seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal y como Él es. Nuevamente, el apóstol Juan certifica, confirma lo que ya había dicho el apóstol Pablo, que cuando el Señor regrese, nosotros vamos a ser transformados. Transformados. Nuestros cuerpos van a ser transformados en un cuerpo semejante al de nuestro Señor Jesucristo. Gloria sea nuestro Dios. Hablando del apóstol Pablo, el apóstol Pablo lo expresa de una manera maravillosa. Maravillosa. Mírenlo cómo lo dice. Hablando de ese glorioso día, cuando Él regrese. Primera de Corintios 15, 51 a 55. Fijaos bien en el misterio que os voy a revelar. Él va a revelar un misterio. Y hay dos puntitos, ¿verdad? ¿Cuál es ese misterio? No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Lo mismo que hemos dicho anteriormente. Todos seremos transformados. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque de la final trompeta, pues se sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible, sin pecado, un cuerpo perfecto, glorioso. Y nosotros, los que vivimos, ¿verdad?, refiriéndose a Él, también seremos transformados. Los muertos van a resucitar con cuerpos transformados y los que estén vivos van a ser transformados también. Porque lo corruptible tiene que revestirse de lo incorruptible y lo mortal se tiene que vestir de la inmortalidad. Cuando lo corruptible se revista de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad, entonces, o sea, después que seamos transformados en el día que el Señor regrese, entonces dice, se cumplirá lo que está escrito: la muerte ha sido devorada por la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Por qué? Porque Él dice que la muerte va a ser devorada por la victoria. Hermano, porque en ese cuerpo glorioso que vamos a recibir cuando el Señor Jesús regrese, ese cuerpo va a ser inmortal. Gloria sea mi Dios. Va a ser inmortal. Y vamos a decir, nos vamos a burlar de la muerte, porque vamos a ser inmortales. Mire cómo Él mismo también lo especifica en este otro texto. Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 17. Hermanos, no queremos que ignoréis lo que va a pasar con los que ya han muerto. Fíjense, Él dice, no piensen que el Señor se ha olvidado de los que han muerto. Recuerden que aquí nosotros hablamos de todos los fieles que han muerto desde Adán y Eva para acá, todas esas generaciones que han muerto y han permanecido fieles. Él está hablando de eso también. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. ¿A quiénes? A los que han sido fieles. A todos los que han muerto, que han sido fieles, el Señor los va a resucitar. Conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. O sea, el apóstol Pablo está diciendo, ustedes no piensen que porque los que estén vivos, cuando el Señor regrese, van a ser primeros. No piensen que se van a adelantar los que estén vivos. No se van a adelantar. Entonces dice, el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea que todos esos que han muerto siendo fieles, desde Adán y Eva para acá, y todos los que sigamos muriendo y nos hayamos conservado en la santificación, hermanos, vamos a resucitar primero. Y después dice, y luego los que estemos vivos, ¿ves? Los que hayamos quedado seremos arrebatados, porque van a ser transformados también, ya lo había dicho previamente, junto con ellos en las nubes,
para encontrarnos con el Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. ¿Ven ustedes? Una cosa maravillosa. El entrar al lugar santísimo es el regreso de nuestro Señor Jesús. Vamos entonces a esta parte para explicarle lo que nosotros hemos explicado allá. Dijimos que la santificación termina con la muerte o con el regreso del Señor, lo que suceda primero. Como el Señor no ha regresado todavía, pues lógicamente todos han terminado su proceso de santificación con la muerte. Ya dijimos que la mayoría de nosotros vamos a pasar por la muerte, por las razones que dijimos, pero todavía van a quedar vivos, ¿verdad? Para el regreso del Señor. Cuando el Señor regrese, regreso del Señor, lo ven aquí, cuando el Señor regrese, ¿qué es lo que va a pasar? Lo acabamos de decir, hermanos, que eso significa entrar al lugar santísimo. Entrar al lugar santísimo significa que el Señor Jesús regrese. ¿Por qué? Porque vamos a estar delante de la presencia de Dios. ¿En dónde era que Dios mostraba su presencia? En el lugar santísimo, ¿verdad? Cuando el Señor regrese, ¿vamos a estar o no vamos a estar delante de la presencia del Señor, verdad? Pues entonces, vamos a estar delante de la presencia del Señor. Vamos a entrar al lugar santísimo. Y en ese momento, cuando el Señor regrese, vamos a ser transformados. Nuestros cuerpos van a ser transformados. Nuestros cuerpos van a ser glorificados. Cuerpos gloriosos, resplandecientes. ¿Recuerdan a Moisés? Alabado sea mi Dios. ¿Recuerdan a Moisés que cuando estaba delante de la presencia de Dios su rostro resplandecía? Miren, eso es un anticipo de lo que va a suceder cuando el Señor regrese. Pero no va a resplandecer nuestro rostro cuando el Señor regrese. No solo va a resplandecer nuestro rostro, todo nuestro cuerpo va a resplandecer, porque nuestros cuerpos van a ser transformados en cuerpos gloriosos. ¿Y saben qué? Ese va a ser el día en que vamos entonces a comenzar nuestro viaje hacia el cielo. Ese día va a ser el primer día de la eternidad. Alabado sea nuestro Señor. Alabado sea para siempre. Entonces, nuevamente, llamado y entramos. Justificación, santificación. Hermanos, ¿quiénes van a entrar al lugar santo, al lugar santísimo? ¿Quiénes van a entrar? Todos los que hayamos seguido la instrucción que dimos en el estudio pasado y que están en los muebles. Todos los que hayamos pasado con éxito el proceso de santificación. El Señor nos dio la clave. ¿Qué tenemos que hacer? Pues todos los días comer el pan de la proposición a través del estudio bíblico, el estudio de la palabra de Dios diario. De esa manera comemos el pan. Tenemos que pasar por el altar del incienso. ¿Qué es el altar del incienso? Tenemos que entonces conversar todos los días con nuestro Dios a través de nuestras oraciones, como si Él fuera nuestro mejor amigo. ¿Qué más tenemos que hacer? Como el candelero que alumbra, tenemos que alumbrar también a otros. Recuerden la máxima, ¿verdad? Ayudando a otros, nos ayudamos a nosotros mismos. Hermanos, si nosotros hacemos eso que nos dice el santuario, nosotros vamos a pasar con éxito el periodo de la santificación. Pero todavía tenemos algo que es muy superior. Y es lo siguiente. Filipenses 4:19 nos dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. ¿Qué nos quiere decir, hermanos? Que si acaso durante ese periodo de la santificación nos faltara algo, estemos deficientes en algo, el Señor va a suplir. ¿De qué manera lo va a suplir? Ustedes recuerdan que cuando nosotros bajamos a las aguas bautismales, fuimos bautizados en agua y en espíritu. El Señor nos garantizó que Él envió nada más y nada menos que a la tercera persona de la deidad. A la tercera persona de la deidad.
para que esté con usted y esté conmigo y esté con cada uno de nosotros durante este proceso de santificación y logremos la gran victoria de pasar con éxito ese periodo. ¡Qué maravilla!, ¿verdad? ¡Qué maravilla! Alabado sea mi Dios. Hermanos, el tiempo se me acabó. Sigue nuestros estudios en YouTube y en Facebook. Conoce la palabra de Dios a través de escudriñar las Escrituras. Con nuestro ministerio, ideal, porque eso es lo que nosotros hacemos. Ministerio, escrito está Lucas 4.8, y escudriñamos las Escrituras. A eso nos dedicamos. Que nuestro Dios nos bendiga a cada uno de nosotros.